de inmediato percibimos todos los que estamos en el ambiente. Por esa razón que se dice que los gases tienen energía cinética alta, se mueven con mucha facilidad, se difunden. Los gases, en comparación con los estados sólido y líquido, se expanden con gran facilidad al ser calentados o disminuyen o cuando disminuye su presión. La gran mayoría de los gases son incoloros e inodoros. Hay algunos que tienen un color característico. Por ejemplo, el dióxido de nitrógeno, que es color rojizo. Los otros gases no tienen color y algunos tampoco no tienen olor. El hecho de que no tengan olor puede ser beneficioso o perjudicial. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos en casa, el gas domiciliario o también el gas en garrafas, es una mezcla de diferentes gases. Ahí tenemos, si es el gas en garrafa, propano, etano, butano, metano, una mezcla de gases. Y ninguno de ellos tiene olor. Entonces, ¿qué es lo que percibimos cuando alguna vez escapa gas y decimos, por el olor decimos, está saliendo gas, se siente olor a gas? Como estos gases no tienen ningún olor, entonces se añade un odorizante, que en este caso, por normas internacionales, es el metilmercaptano, un compuesto en base a azufre, un gas, metilmercaptano. Entonces, eso es lo que nosotros percibimos cuando el gas escapa en la casa. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar el estado gaseoso desde dos puntos de vista. Gases ideales y gases reales. ¿Qué es un gas ideal? En un gas ideal vamos a considerar los siguientes puntos. Primero, que las moléculas no ocupan un volumen en el espacio. Quiere decir que el volumen de una molécula que está en este recipiente, este volumen que tenemos de una sola molécula, es tan pequeño comparado con el volumen total que no vamos a tomar en cuenta. Segundo punto, tienen masas puntuales. O sea, un gas ideal tiene masa puntual. Al ser una molécula, su masa es muy pequeña. Pero es muy pequeña. Quiere decir entonces que también vamos a despreciarlo, las masas de los gases en los gases ideales. Tercer punto a tomar en cuenta en un gas ideal. No presentan fuerzas de atracción ni repulsión. O sea, no se atraen, tampoco se repelen. No estamos tomando en cuenta eso. Un cuarto punto. No pierden energía cinética. Quiere decir, una molécula choca contra la pared y vuelve exactamente hacia el mismo lugar. Por lo tanto, estamos diciendo que en un gas ideal lo que ocurre es esto. Y un quinto punto a tomar en cuenta, decimos que las moléculas no tienen movimiento de rotación, vibración, solamente tienen movimiento de traslación. Quiere decir, esta molécula se traslada en este eje X, o en este eje Y, o en el eje Z. Solamente tiene movimiento de traslación, y no así de rotación ni de vibración. Entonces, en estas condiciones, estamos hablando de un gas hipotético. Un gas que solo existe en la teoría, un gas que está idealizado, este gas que está solo en la idea. De ahí viene el nombre de gases ideales. Porque nosotros sabemos ahora por la teoría atómica, una molécula, aunque pequeño, pero tiene volumen. Una molécula tiene masa, pequeña, pero tiene. Siempre existen fuerzas de atracción y repulsión en los gases.
Los gases nunca van a la pared y vuelven al mismo lugar. Siempre pierden algo de energía cinética. Es como decir un balón. Agarramos un balón y soltamos el balón. Y cada vez el bote es más pequeño hasta que se detiene. Ese es lo que se llama la energía cinética. Y finalmente, las moléculas no se mueven en un solo eje. Más bien tienen un movimiento caótico. Se mueven en todas direcciones. Entonces, al tomar en cuenta estos 5 puntos, estamos hablando de un gas hipotético, un gas que solo existe en la idea. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Está claro, ingeniero. Dicen, si es un gas ideal, dijo que la pregunta sería, ¿para qué lo utilizaríamos un gas ideal? Para estudiar las leyes de los gases ideales. Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar ahora, las leyes de los gases ideales. En las leyes de los gases ideales vamos a estudiar la ley de Boyle-Mariotte, que es a temperatura constante, ley de Charles, a presión constante, ley de Gay-Lussac, a volumen constante. Combinamos todas las leyes y tenemos la ley combinada de los gases ideales, en base a la cual se presenta lo que se llama la ley general de los gases ideales. O sea, ¿por qué tenemos que trabajar a temperatura constante? El cuerpo humano trabaja a temperatura constante. La temperatura corporal son 37 grados. Alguna literatura dice 36, pero normalmente se toma 37 grados. ¿Verdad? Y es constante. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber qué es la ley de Boyle-Mariotte para un gas ideal. El cuerpo humano vive a una presión constante. Estamos aquí en Santa Cruz, siempre la presión es alrededor de 730 milímetros de mercurio. Entonces tenemos que saber qué pasa si la presión es constante. El volumen de los pulmones que tenemos tienen siempre un determinado volumen. Ahí viene la ley de Gay-Lussac, a volumen constante. ¿Y por qué tenemos que estudiarlo así? Porque si estudiamos como un gas real, que vamos a ver más adelante, la cosa se vuelve muy compleja. Por esa razón, bajo estas condiciones, idealizamos el gas y decimos, bueno, estos son los gases ideales. Y vamos a ver también la ley de Dalton, que es la ley de las presiones parciales. Y finalmente, en gases ideales, vamos a ver la ley de Graham, o ley de difusión de los gases. Muy bien, en base a esto, veamos qué es un gas ideal a temperatura constante, y a esto se llama ley de Boyle-Mariotte. La ley de Boyle-Mariotte nos dice, a una temperatura constante, para un gas ideal, lógicamente, ¿no? Ya sabemos lo que es un gas ideal. Entonces, para un gas ideal, a temperatura constante, el volumen de una determinada cantidad de gas es inversamente proporcional a la presión de ese gas. O sea, a mayor presión, menor volumen. O al revés, a menor volumen, mayor presión. Son inversamente proporcionales. Temperatura constante, ley de Boyle-Mariotte. Entre el volumen y la presión hay una proporcionalidad inversa. Matemáticamente, esto se expresa con esta ecuación. Decimos, volumen es inversamente proporcional a la presión y K se llama constante de proporcionalidad. Entonces, si es inversamente, va al denominador. Ahora, si de esta ecuación despejo K,
entonces tengo presión por volumen es igual a K, que tenemos esto aquí. Cuando la presión por volumen es una constante, se dice que obedece la ley de Boyle-Mariotte. En otras palabras, cuando se cumple esa proporción. Quiere decir, si yo tengo, por ejemplo, un gas que tiene una presión de 100 y un volumen de 10, ¿a qué es igual este producto? A 1000, ¿cierto? Ahora, si yo tengo una presión de 10, para que esto siga siendo 1000, ¿cuánto tendrá que ser el volumen? 100. 100. 100. Muy bien, 100. Entonces, el uno ha disminuido y el otro ha aumentado. El uno disminuye y el otro aumenta. Eso se llama, son inversamente proporcionales. Eso es lo que nos dice la ley de Boyle-Mariotte. Ahora, si nosotros tenemos esto a dos condiciones dadas, quiere decir, si yo tengo una presión 1, volumen 1, y bajo esta circunstancia tengo que volumen 1 sobre presión 1 es igual a K sub 1. Y en una condición 2, presión 2, volumen 2, tengo que volumen 2, esto es por P1, tómala acá, tengo eso ahora acá. Esto es presión 1 por volumen 1. Ahora, si yo tengo aquí presión 2 y volumen 2, esto va a ser igual a K sub 2. Hemos dicho que estas constantes son iguales. Quiere decir que K1 es igual a K2. Bajo esas circunstancias, si K1 es igual a K2, pues si reemplazo K1, voy a tener aquí P1, B1. Y K2 es P2, B2. Y esta ecuación se llama la ley de Boyle-Mariotte para dos condiciones dadas. Una inicial y una final. Ahora, en matemáticas hemos visto esta ecuación, y igual a 2 sobre x. Es una función. ¿Quién me dice de qué función se trata? ¿Qué tipo de función es? Esto hemos visto en matemáticas. Es una función racional. ¿Por qué es una función racional? Muy bien, es una función racional. ¿Por qué? Porque la x está en el denominador. Muy bien, la variable está en el denominador. Si nosotros esto representamos geométricamente, esta función tiene asíntotas. Una estará por aquí y la otra está por aquí. Y si hacemos una tabla de valores, el gráfico nos va a dar una cosa así, que se llaman isóteres, que se llaman, mejor dicho, a este gráfico se llama hipérbola equilátera. Por lo tanto, esta función, fíjense que es igual que esta, donde en este caso x es b y y es b. 2 llega a ser k, la constante. Por lo tanto, si nosotros graficamos tomando en cuenta que en el eje vertical tenemos la presión y en el eje horizontal el volumen, entonces a una temperatura constante
el gráfico tiene esta forma. A una temperatura constante, T sub 1. Si yo trabajo a una temperatura mayor, pero constante, T2, el gráfico va a ser de esta forma. Quiere decir, a mayor volumen, menor presión. Son inversamente proporcionales. Y si trabajo a una temperatura un poco más alta, pero permanece constante esa temperatura, voy a tener esta otra gráfica. Como se trabaja a temperatura constante, se llama a estos gráficos isotermas. Estas son entonces las isotermas de un gas ideal. Y en un gráfico, a medida que la temperatura que es constante pero se trabaja a mayor, entonces el gráfico se va alejando. Quiere decir que este T3 sería mayor que T2 y este mayor que T1. Estas son las isotermas de un gas ideal. Estamos 89 en aula. Según la lista oficial que tengo hasta ayer, en este grupo hay 101 alumnos. Entonces ya más de 10 ya se dieron vacaciones. ¿Alguna pregunta en esta ley? No. Prosiga, doctor. Muy bien. Pasamos a la siguiente ley, ley de Charles. Pero para esto vamos a salir, porque ya el tiempo me ha anunciado que se nos va a ir. Estamos entonces 89 en aula. Finalizamos y volvemos a entrar. Por la constante de proporcionalidad. A esto se llama la ley de Charles. El volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta. ¿Qué es la temperatura absoluta y qué es la temperatura relativa? En la temperatura relativa se interpreta en grados Celsius o grados Fahrenheit. Eso es relativa. Y la temperatura absoluta es el grado Kelvin, que es igual a grados Celsius más 273.15. Después vamos a hablar de este valor 273.15, que significa cuando veamos el punto triple del agua. A esto se llama temperatura absoluta. El grado Rankine es igual a 460 más grado Fahrenheit, pero hoy en día ya no se utiliza. A nivel internacional se utiliza grado Kelvin. Entonces, la ley de Charles, que es una ley en la cual la presión permanece constante, nos dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Si yo despejo de aquí la constante K, temperatura va a dividir y tendría este valor. Volumen sobre temperatura es igual a K. ¿Por qué esta temperatura tiene que ser absoluta? Imagínense, supongamos que yo tengo un volumen igual a 100 y mi temperatura es 0. ¿Cuánto es este cociente de 100 entre 0? A ver, agarren su calculadora y me dictan cuánto sale 100 sobre 0. 0. Sí. Error. No sale nada. Su calculadora.
Claro, porque infinito. En matemáticas hemos visto que no se puede dividir nunca nada sobre cero. A esto se llama un símbolo infinito. Es como decir, tengo 5 manzanas y quiero repartir a nadie. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Por esa razón, nunca se puede dividir entre cero. Entonces, mi temperatura no puede ser relativa, tendrá que ser absoluta. Entonces, a cero le añado más 273.15. Por esa razón que la temperatura tiene que ser absoluta. Ahora, en base a esta ecuación, si yo tengo, por ejemplo, un volumen de 1000 a una temperatura de 100, ¿qué resultado me da esto? 10. ¿Cierto? Sí. Ahora, si yo disminuyo el volumen a 100, para que esto siga siendo 10, ¿cuánto tendrá que ser el denominador? 1000. 1. ¿Por qué 1000? 1. Si es 1 sería 10. Quiere decir que yo estoy disminuyendo el volumen, la temperatura también tiene que disminuir. A eso se llama que son directamente proporcionales. Aumento la temperatura, aumenta el volumen. Disminuyo la temperatura, disminuye el volumen. Esa es la ley de Charles. Para dos condiciones dadas, esta ley toma esta forma. Si yo tengo volumen 1 a una temperatura T1, esto va a ser igual a K sub 1. Y si tengo una segunda condición, volumen 2 a una temperatura T sub 2, esto va a ser igual a K sub 2. Pero hemos visto que K tiene que ser igual. Entonces, si K1 es igual a K2, reemplazando, me da esta ecuación, donde B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. A esto se llama la ley de Charles para dos condiciones dadas. Una inicial y una final. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, sí. Sí, Aldan. Ahora, si yo tengo esta ecuación que he escrito, que hemos estudiado en matemáticas, y e igual a 2x, ¿qué representa esta ecuación? ¿A qué tipo de función corresponde? Una ecuación lineal. Una función lineal. ¿Cuál sería la pendiente de esta recta? Ya que es lineal, es una recta. 2. ¿Cuál sería la pendiente? 2. 2. ¿Y la intersección? Positiva. Hacia arriba. ¿Cuál sería la intersección de esta recta? 0. Si yo grafico en un sistema cartesiano esta función, hago una tabla de valores y eso me representa una línea recta, así. Y fíjense que esta ecuación es similar a esta, donde X sería T y E sería B. La constante en este caso sería 2. Esa es entonces una función lineal. Por esa razón, si yo tengo valores de
volumen y valores de temperatura, al graficar volumen versus temperatura, la temperatura en grados Celsius o en grados Kelvin, dependiendo cómo se tiene el gráfico, entonces voy a tener esta línea. Tomando en cuenta que esto opera a una presión P1 que es constante, fíjense. He de echarles presión constante. El comportamiento entonces es lineal. Ahora, si yo trabajo a otra presión, pero mantengo constante esa presión, y hago variar la temperatura, entonces el volumen también varía, pero en forma lineal. Y tengo esta otra gráfica. O si trabajo a presión 3, pero constante, y hago variar la temperatura, este variará en forma lineal con el volumen. A la presión que se trabaja, si es mayor, va disminuyendo la pendiente. Entonces podemos decir P3 es mayor que P2 y mayor que P1. Todo esto está en su guía. Y a esto se llaman isóbaras de un gas ideal. Iso, lo mismo. Vara viene de barómetro. El barómetro está relacionado con la presión. Por eso se llama isóbaras, presión constante. Tres ya se dieron vacación, ya no volvieron a clases. A los que no estaban en la primera clase, yo no voy a tomar lista. La lista es directamente... la lista directamente se... O sea... pero sí, para mí es importante que el que quiera aprender viene a clases. El que no, bueno, pues estará ahí buscando matones, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguna consulta? Perdón, no la escuché. Está todo claro. Bueno, perfecto. Veamos otra ley. Ley de Gay-Lussac. Esta ley nos dice lo siguiente. En un sistema que opera a volumen constante, la presión de una determinada masa de gas varía directamente proporcional con la temperatura absoluta. Por eso es que la temperatura pongo en el numerador, porque dice directamente. Y como es proporcional, aparece la constante de proporcionalidad. Esto es matemáticamente lo que dice la ley de Gay-Lussac, que lo interpretamos en una fórmula matemática. Volumen constante, presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta, siempre temperatura absoluta. Entonces, si de aquí despejamos K, K va a ser igual a P sobre T, que tenemos esta ecuación. Esta ecuación escrita así se llama ley de Gay-Lussac. Verificar que ese cociente es una constante es verificar la ley de Gay-Lussac. Para dos condiciones dadas, haciendo un análisis similar al anterior, ley
tendríamos P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2, que sería la ley de Gay-Lussac para dos condiciones dadas. Como es una ecuación similar a la anterior, también es una línea recta. Entonces, si graficamos en el eje vertical la presión y en el eje horizontal la temperatura, vamos a tener a un volumen constante B1, vamos a tener esta línea recta. A un volumen B2 pero constante, la variación de la temperatura con la presión es lineal y tiene esta forma. Y para otro volumen B3 constante, la variación también es lineal. Y a medida que ese volumen es mayor, entonces la pendiente de la recta va disminuyendo. Por esta razón decimos que B3 es mayor que B2 y mayor que B1. Estos gráficos se llaman isométricas, se llaman isócoras o también se llaman isometras. Pueden estar conocidos con cualquiera de estos tres nombres: isócoras, isometras o isométricas. ¿Alguna consulta hasta aquí? Ingeniero, ¿cómo dijo que se llaman? Disculpe. Isométricas, isócoras o isometras. Gracias. Me están siguiendo ustedes, ¿no? Con su tablet, su celular o Ingeniero, su computadora. Dígame. en el concepto de ley de Gay, o sea, de esta ley, me quedé en la masa de gas varía directamente a... ¿Lo puedes repetir, por favor? Esta ley dice así. Está en su guía, por si acaso, pero lo voy a repetir. Dice, en un sistema que opera a volumen constante, la presión de una determinada cantidad de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Siempre estoy hablando de temperatura absoluta. Ustedes saben el por qué, ¿no? Porque no puedo dividir entre cero, si la temperatura fuera cero. Gracias. Bueno, para esto ustedes tienen que hacer el curso con su guía en la mano, su guía al lado. Igual que yo tengo aquí la guía de donde estoy sacando algunas cosas juntamente con esta diapositiva, ustedes tienen que tener ahí su guía y trabajar ahí en su guía, subrayar, resaltar de acuerdo a cómo quieran trabajar ustedes. La guía es para trabajarla, no es para guardarla, no es. ¿Listo? Muy bien. Ahora, Gay-Lussac y Charles, los dos científicos, plantearon que el comportamiento de un sistema gaseoso a volumen constante tiene una forma lineal y propusieron la siguiente ecuación. Bueno, se me fue. Voy a compartirles de nuevo. Tanto Charles como Gay-Lussac entonces proponen el siguiente comportamiento a volumen constante y nos dicen que
ese comportamiento tiene esta forma, que es una línea recta, donde P es igual a P sub 0 más beta sub P por P sub 0 T. En esta ecuación, que representa una línea recta, que es similar a la que nosotros hemos visto en matemáticas o en su calculadora, que aparece esto así, así trabaja la calculadora en regresión lineal, ¿verdad? Con esa ecuación de A mayúscula y B mayúscula. Entonces, esta ecuación, escrita así, representa una línea recta, donde P sub 0 sería este punto, la intersección, en un gráfico de presión versus temperatura. Entonces, si yo tengo datos de temperatura versus presión, a tal temperatura es esta presión, entonces yo puedo traerlo a mi gráfico y me va a dar una cosa así, digamos, mis puntos experimentales. Esto lo vamos a hacer en laboratorio. Estos valores experimentales los ajusto por regresión lineal a una línea recta y me va a dar esta que tenemos aquí. De esta línea recta, esta es su ecuación, que matemáticamente se expresa así, porque su calculadora trabaja con A mayúscula y B mayúscula. Nosotros inicialmente en matemáticas hemos explicado esto porque en la mayoría de los libros está así. M es la pendiente de la intersección. Aquí para nosotros esta intersección es P sub 0 y la pendiente M es este producto, quiere decir de esta recta la pendiente, o que es lo mismo decir B, es beta sub P por P sub 0, donde beta sub P se llama coeficiente térmico de presión. Es un coeficiente que está en base a la variación de la temperatura y la presión. Por eso es un coeficiente térmico, temperatura de presión. Entonces en esta ecuación, que está aquí en rojo, P es la presión, P sub 0 la presión inicial, beta sub P el coeficiente térmico de presión, P sub 0 otra vez la presión inicial y T será la temperatura. Por lo tanto, en laboratorio nosotros vamos a hacer una experiencia. A tal temperatura, a tal presión. Ya, listo, y hacemos una tabla. Y luego graficamos. Pero el gráfico no nos va a dar una línea recta, nos va a dar una cosa así. Así. Por esa razón, estos puntos ajustamos por regresión lineal a una línea recta. Ojo que regresión lineal aquí nosotros vamos a utilizar muchísimo. Ya estamos utilizando desde la primera clase. ¿Listo? Así se determina. En laboratorio vamos a determinar el valor de beta sub P para el aire, porque vamos a trabajar con aire. Vamos a calentar el aire, vamos a medirlo con un manómetro de mercurio, la presión, y vamos a ver cómo determinamos este valor de beta sub P para el aire. ¿Alguna consulta? No, todo claro. Muy bien. Veamos otra ley y después de eso vamos a hacer ejercicio. La ley combinada de los gases. La ley combinada de los gases nos dice
Para una masa fija de gas, el volumen de este, del gas, varía en forma directamente proporcional con la temperatura absoluta e inversamente proporcional con la presión. Esto lógicamente será por una constante de proporcionalidad. B es igual entonces a K por T sobre P. La ley dice, el volumen de una determinada cantidad de gas es directamente proporcional a la temperatura, por eso está como numerador, e inversamente proporcional a la presión, por eso tenemos aquí como denominador. Si de aquí despejo K, K va a ser igual a P por B sobre T. Y un gas que cumple esta condición de que la presión por el volumen sobre la temperatura es una constante, quiere decir que es una ley combinada de los gases. ¿Por qué se llama ley combinada de los gases? Porque combina la ley de Boyle-Mariotte, Charles y Gay-Lussac. En esta ley combinada de los gases, nada es constante. Varía la presión, varía el volumen y varía la temperatura. Por esta razón, si yo tengo un gas para dos condiciones dadas, una inicial y otra final, entonces P1 por V1 entre T1 será igual a P2 sobre T sub 2. Y a esto llamamos la ley combinada de los gases para dos condiciones dadas. Y en base a esto vamos a hacer algunos ejercicios, luego continuamos con el análisis de las ecuaciones de los gases ideales. Antes, ¿alguna pregunta? Geométricamente, ¿cómo se interpreta la ley combinada de los gases? En un eje se grafica presión, en otro eje el volumen, y como son tres variables, el otro estaría aquí entrando o saliendo de la pizarra. Pero como eso no se ve, entonces los matemáticos optaron por graficar aquí T. Entonces, en este plano, en este primer plano de aquí este plano, donde tengo presión, volumen, la temperatura es constante. Aquí estará la ley de Boyle. Entre temperatura y volumen, la presión es constante. Aquí estará entonces Charles. Y en este otro, acá, donde tengo la presión y la temperatura, aquí el volumen es constante. Aquí estará entonces la ley de Gay-Lussac. A esto se llama un sistema tridimensional, que también hemos tocado en matemáticas. A esto se llama también geometría del espacio. Para nosotros solamente es para que tengamos una idea qué es lo que pasa en tres variables. No vamos a profundizar en eso. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. Veamos entonces algunos ejemplos. Muchas gracias. Este va a ser un poquito de radio, espero que les va a gustar. Y espero que sean sagrados, les escucha el esto es papá. Y esto se llama la presidente para la gente. Y esto
problema en el momento adecuado plantea esto. El ejemplo dice así: un globo perfectamente elástico, reitero, está en su guía. Estamos en la página número 3. Un globo perfectamente elástico hasta su volumen de explosión de 1.68 litros se llenó a nivel del mar con 1 litro de un gas ligero. Pregunta: ¿hasta qué presión atmosférica puede elevarse antes de explotar? Están pidiendo otra presión. Dice, supóngase que no hay cambios de temperatura, entonces la temperatura es constante. Y me dan como dato adicional, que más adelante ya no les van a dar, que la presión atmosférica a nivel del mar siempre es 1 atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, el ejercicio me dice que a nivel del mar, cuando la presión es 1, hemos llenado un balón con 1 litro. Presión 1, volumen 1. Ahora, ¿cuál será la presión? Si se tiene en cuenta que el volumen de nuestro globo se infla hasta un volumen de 1.68 litros. Estamos entonces 2 condiciones dadas. Aquí tengo P1, P1. Y tengo aquí volumen 2 como dato y presión de 2 es la incógnita. Como la temperatura es constante, entonces quiere decir que estamos con la ley de Boyle-Mariotte. Esta ley de Boyle-Mariotte para 2 condiciones dadas nos dice que P1 por V1 es igual a P2 por volumen 2. Tengo datos volumen 2, volumen 1 y presión 1. Por lo tanto, de esta ecuación despejo presión 2. Despejar presión 2 de esta ecuación no debería ser problema para nosotros, porque hemos aprobado matemáticas. Entonces presión 2 será igual a P1 sobre volumen 2. Tienen los datos, se reemplazan en esta ecuación. Si alguien tiene algún problema en cómo despejar, dígalo ahora, por favor, ahora. No el día del examen. ¿Y cómo despejar? No, ahora. Y si tienen algún problema de despejar, repasen matemáticas, repasen ecuaciones.
Presión 1, una atmósfera. Volumen 1, 1 litro. Volumen 2, 1.68 litros. Litro se va con litro. ¿Y este cociente es cuánto? 0,59. 0.59 atmósferas. Aida. ¿Está Aida? Sí, dígame. ¿Está de acuerdo con el resultado? Si no trabajan, no van a aprender. Aprovechando que aquí veo a Aida, veo a F. Joana Gutiérrez, otro a F, hay otro que está como Daniela, Danitza, Dayana. La mayoría no tiene su foto de perfil. Pongan su foto de perfil. Para la siguiente clase quiero ver a todos con su foto de perfil. Aida, por ejemplo, ¿qué apellido Aida? Alejandro. Entonces usted debía escribir aquí Alejandro Aida. Todos me escriben primero su apellido paterno, luego materno y nombre. No me pongan aquí un AF como Márquez, otro AF Choque, y hay muchos que están poniendo así. O están poniendo su nombre primero y luego su apellido. Entonces, para la siguiente clase, en forma obligatoria, tienen que estar todos con su foto. No me pongan un pajarito, no sé qué es esto, Cerón Tarija, por ejemplo, Cerón Paz Shirley. ¿Qué es eso? O aquí Rojas Montaño, Vaivén. Aquí se parece más. No sé si es es el Ray. Nada, ¿verdad? Muy sencillo para el nivel que está. Otro. Pero salgamos y volvamos a entrar. De un cultivo bacteriano tiene un volumen de 580 centímetros cúbicos. Medido en laboratorio a la temperatura de 17 grados Celsius. La temperatura del laboratorio siempre es 17 grados Celsius, o debería ser, ¿no? Aquí nosotros por problema de infraestructura a veces no tenemos esa temperatura en laboratorio. Pero si en un ejercicio le dicen a la temperatura del laboratorio, y ya les están dando un dato implícito. No dicen cuánto es, pero saben ustedes que la temperatura del laboratorio es 17 grados Celsius. Así como la presión a nivel del mar, que no les van a decir, solamente deben decir, a nivel del mar se hace la siguiente experiencia, etcétera, etcétera. Entonces están diciendo que se está trabajando a la presión de una atmósfera. Pregunta: ¿cuál es el volumen de este gas a la temperatura de crecimiento de 37 grados Celsius? Y el ejercicio me dice, considere presión constante. Como es presión constante, se trata de la ley de Charles. Por lo tanto, tengo dos condiciones dadas. En laboratorio, a la temperatura 1, el volumen es 583, volumen 1. Temperatura 17, 583. Yo quiero saber cuál será el volumen para una temperatura de 37 grados.
Entonces tenemos dos condiciones dadas, una condición inicial y una condición final. Por esta razón, debo emplear la ley de Charles a presión constante para dos condiciones dadas, quiere decir B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T sub 2. De esta ecuación despejen volumen B sub 2 y reemplacen, pero teniendo en cuenta que la temperatura siempre es grados Celsius más 273.15. Hagan el ejercicio. Callao, Dayana. ¿Cuánto sacó? ¿Me escucha? Le escucho. ¿Cuánto ha sacado? Saqué 619,9. 619.9 Sí. centímetros cúbicos. ¿Alguien tiene problemas en esto? No, ingeniero. Me dicen una consulta. Dicen
Dígame. Para esta ley de... que se llama la ley es de Charles, ¿no? Así es. Siempre se hace temperatura igual a grados Celsius más el 273,15. Siempre, porque la ley dice es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Y la temperatura absoluta es esta. Siempre hay que hacer. Si ustedes hacen con 15 y 37, van a sacar otro resultado, con seguridad. Sí, sale otro. Claro, Sí. sale otro. Tiene que trabajarse con, necesariamente con Kelvin. Ya, dicen gracias. Y fíjense, esta ley es bien clara, dice. Cuando aumenta la temperatura también tiene que aumentar el volumen. Fíjense, a 17 grados era 580. A 37 grados es 619. Por eso son directamente proporcionales. Aumenta la temperatura y el volumen también está aumentado. En la anterior ley que hemos visto era al revés. Aumentaba el uno y el otro disminuía. 9. Otro. El ejemplo 3 dice: la presión de un gas en un vaso de reacción de volumen fijo, me está diciendo ya que el volumen es fijo. Al decirme fijo me está diciendo volumen constante, debe reducirse a 1 kilopascal. La presión debe ser 1 kilopascal. El pascal es una unidad de presión. Hoy en día se mide en kilopascales, aunque todavía se utiliza muchísimo milímetros de mercurio, se utiliza bares, milibares o atmósferas. Pero a nivel internacional ya todos los textos vienen en kilopascal. Pues 1 kilopascal es una unidad de medida. En su guía, en la primera página, tienen ustedes ahí factores de conversión. Ahí tienen a que es igual una atmósfera, cuántos pascales, kilopascales, etc. Por si acaso, 1 kilopascal es 1000 veces un pascal. Es lo mismo que 1 metro tiene 1000. Mejor dicho, 1 kilómetro tiene 1000 metros. 1 kilopascal tiene 1000 pascales. 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Exactamente lo mismo. Decía entonces el ejercicio: la presión de un gas en un vaso de reacción de volumen fijo debe reducirse a 1 kilopascal. La bomba de vacío disponible solo puede bajar la presión hasta 1.5 kilopascales. Una bomba de vacío es lo contrario de una compresora. Una compresora lo que hace es elevar la presión. Una bomba de vacío lo que hace es disminuir la presión, quitar la presión. La bomba de vacío disponible solo puede bajar la presión a unos 5.5 kilopascales a la temperatura de laboratorio de 17 grados Celsius. Pregunta: ¿se puede obtener el vacío deseado, o sea, la presión final, enfriando el vaso a una temperatura de menos 25 grados Celsius? En una mezcla de sal y hielo, analizamos el ejercicio. Nos dice que el gas
tiene un volumen fijo, es volumen constante. Entonces estamos hablando de la ley de Gay-Lussac. El problema dice además que este volumen fijo que tenemos debe reducirse a 1 kilopascal. O sea, yo quiero llegar a esto, a 1 kilopascal. Quiero obtener 1 kilopascal. Para eso, en el laboratorio, tengo que a la temperatura del laboratorio, la bomba de vacío que tengo me puede llegar hasta 1.5 kilopascales. A esa temperatura de 17 reduce a 1.5 kilopascales. Ahora, ¿será que yo puedo obtener esta presión deseada disminuyendo la temperatura a menos 25 grados Celsius? De eso se trata en este ejercicio. Quiere decir, esta es la condición inicial. Quiero hallar la condición final. Por lo tanto, tengo que aplicar la ley de Gay-Lussac para dos condiciones dadas. P1 sobre T1 será igual a P2 sobre T sub 2. Presión 1 es dato, temperatura 1 también es dato, temperatura 2 es dato, lo único que debo despejar de aquí es presión 2. Trabajen. Unidades 1, kilopascales. Kilopascales. ¿Alguien sacó 1.75? ¿Tiene algún problema entonces? Deberías haber sacado 1.28. Esto es muy sencillo, fíjense. Aquí es igual P sobre 2. P1
sobre T1 por la temperatura 2. Reemplazando P2 será igual entonces. P1, ¿cuánto es P1? 1.5. T2, hay que sumarle 17 más 273.15, 290.15 sobre T1. Estoy mal, esto sería T2, esto sería T1. 290.15. Aquí arriba estaría el valor de T2. 273.15 menos 25. 248.15. Ese producto da 1.28. Entonces el compañero que sacó 1.75 tiene algún problema. No sé dónde está el problema. Tal vez sea su calculadora, Licen. Lo de FEMA, dice lo que hizo César Pastor. Ya, eso ya. Bueno, esta es la forma entonces de trabajar. Igual que en el anterior ejercicio, aquí vamos a hacer un análisis. Cuando la temperatura era 15, la presión era 1.5. Si disminuye la temperatura, también disminuye la presión. Ahora, el ejercicio nos decía, queremos reducir a 1 kilopascal. ¿Hemos llegado a 1 kilopascal? No, hemos llegado a 1.28. Por lo tanto, disminuyendo la temperatura a menos 25 grados Celsius, llego a 1.28. Si quiero llegar a 1, tendré que disminuir aún más la temperatura. Pero en este momento, en las condiciones que estamos trabajando, no se logra el objetivo de llegar a 1 kilopascal. ¿Está claro eso? Sí. Muy bien. Hagamos uno de la ley combinada. El ejercicio dice así. Una masa gaseosa pasa de 20 a 150 grados Celsius. Ocupando a esta segunda temperatura y a la presión de 600 milímetros de mercurio, un volumen doble del primitivo. Volumen 2 es igual al doble del primitivo. Calcular la presión inicial en atmósferas. ¿Cuánto es P1 dado en atmósferas? En estos problemas que estamos haciendo y con todos los que vamos a hacer, es muy importante leer el problema 2, 3, 4, 5 veces, si es posible, hasta entender el problema. Y a medida que vayamos leyendo, hay que ir extrayendo datos. Por ejemplo, ahora me dice,
una masa gaseosa pasa de 20 a 150. Entonces, condición inicial 20, condición final 150. Ocupando a esta segunda temperatura, que es en la condición 2, y a la presión de 600 milímetros de mercurio, entonces en la condición 2 la presión es 600 milímetros de mercurio, y dice un volumen final, en la condición 2, dice que es doble del primitivo. Quiero calcular la presión inicial en atmósferas. Mi incógnita es presión inicial. Pero B1, que no tengo dato, B1 es B1. ¿Cuánto? Bueno, no importa, B1 es B1. Y B2 es el doble del primitivo. Si B1 era el primitivo, entonces B2 es el doble del primitivo. Ahora analicemos lo siguiente. La temperatura cambia. La presión también va a cambiar, porque son 600 y quiero saber cuánto es. El volumen ha cambiado, inicialmente era B1, al final es el doble. Entonces varían las tres variables que tenemos: temperatura, presión y volumen. Por esta razón se aplica la ley combinada de los gases, puesto que las tres variables que tenemos están cambiando. Entonces escribo P1 sobre T1 es igual a P2 volumen 2 sobre temperatura 2, que es la ley combinada de los gases. Y de esta ecuación lo que tenemos que hacer ahora es despejar peso cúbico. Muy bien, trabajemos. Sale 1.09 atmósferas. A mí me sale 831,34. Sí, nomás que el primer milímetro mercurio unidad y el segundo con otra, con la atmósfera. Ay, ya, gracias.
Churki Marioli. Churki. Sí, ingeniero. ¿Cuánto sacó? No saqué todavía, ingeniero. Trabajemos entonces, trabajemos, porque veo que algunos, he escuchado que algunos ya están con el trabajo. Si tiene algún problema, pregunte. 1,08 sale. Ya, hay uno que sacó 1.08. 788. Ya, muy bien. Otro 1.078, el otro redondeado. Lo que yo quiero es que cada uno de ustedes trabaje, porque el examen va a ser así, cada uno va a trabajar. Ya ustedes saben que ya no habrá matones, ¿no? Entonces trabajemos. Cualquier pregunta, para eso estoy yo acá. Bueno, despejando de aquí P1, esto es muy sencillo. Esto queda como está, P1 que está multiplicando pasa a dividir, P1 que está dividiendo pasa a multiplicar. Listo, lo demás es reemplazar valores. Presión 2, 600 milímetros de mercurio. Siempre es importante poner las unidades. Volumen 2, 2 veces el volumen 1. Temperatura 1. 20 serían 293.15 Kelvin. Denominador, temperatura 2, 150 serán 423.15. ¿Qué cosas? Kelvin. ¿Y qué más tenemos? B1. ¿B1 cuánto es? B1 es B1. B1 se va con B1. K se va con K, y este resultado me sale 831.34 milímetros de mercurio. Pero el resultado me piden atmósferas. Entonces P1 será 831.34 milímetros de mercurio. Hago regla de 3 simple o factor de conversión. Una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Así de sencillo es la conversión. Y este resultado le sale 1.09, 08, 07, bueno, depende con cuántos decimales trabaja. En atmósferas. Decimales más, decimales menos, no tiene mayor significado para los ejercicios que estamos haciendo. Esa es entonces la ley combinada de los gases. ¿Alguna pregunta? Tengo una pregunta. Dígame. Aquí digamos, yo lo que hice fue convertirlo directamente a atmósfera, los milímetros de mercurio en donde dice 600, pero me varió por un decimal, no importa. No hay mayor problema. No hay mayor problema. Seguramente aquí en 108 debe tener algún decimal más acá. Por ejemplo, si es 1087, digo si es, esto se puede denominar a 1.09. Por si acaso. ¿Alguien más tiene alguna duda?
Desde la siguiente clase vamos a hacer ejercicios, pero que ya no están hechos en la guía. Similares, quiere decir con otros datos. Por lo tanto, ustedes tienen que trabajar. Así como estamos haciendo ahora, yo pregunto a una persona tan, ¿sacó el resultado correcto? Ya, con otros datos, ¿verdad? Con otros datos, entonces, bueno, ¿sacó el verdadero? Ah, muy bien. Y se le pone su puntaje de participación. El que no está, bueno, tiene 0. Justo ese rato fue a pasear ahí a la esquina, o le llamó la mamá adentro. A veces así este problema presencial. En este sistema presencial, ustedes tienen que poner su parte para aprender. ¿Listo? Si ustedes quieren aprender, van a aprender. Pero si se ponen a pasear o a charlar hasta mientras el profesor está explicando ahí, bueno, así no funciona este sistema. Todo es conciencia a la cara. ¿Alguna consulta más en este ejercicio? Vamos a pasar a otro. Ingeniero, antes que pase al siguiente ejercicio, quería consultar cuánto vale la participación, cuántos puntos. A veces la participación es el que define si una persona va a aprobar o no. ¿De acuerdo? De acuerdo, gracias. Muy bien. Una pregunta. Dígame. En volumen 1, si no le da en el ejercicio un número así, lo tomamos como usted lo interpretó. Sí, hay que poner así. Como no tengo datos de dónde sacar, entonces B1 es B1. El otro dice que es doble del primitivo, ese es el primitivo, entonces B2 es 2 veces lo que era primitivo. Ya, gracias. Se puede trabajar así. Ya, muy bien. ¿Algo más? Ya. El siguiente ejemplo dice así. La ecuación de comportamiento de un sistema gaseoso que opera a volumen constante viene dado por la ecuación P es igual a P sub 0 más beta sub Pt. Esta es la ecuación que plantean Charles y Gay-Lussac a volumen constante. La corrida experimental dio los siguientes datos. Esto mismo vamos a hacer en laboratorio. Aquí me voy a hacer yo una tabla donde tengo yo la temperatura en grados Celsius, delta H en milímetros de mercurio, después les explico qué es delta H, y según esto la corrida experimental es así: 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. Quiere decir que esto se ha ido calentando cada 5 grados. Si a partir de 20, luego se ha puesto el mechero hasta llegar a 25, se retira el mechero, se lee la diferencia de alturas, que a un comienzo es 0. Cuando hemos calentado a 25 era 12, para 30 era 18, y así tengo los datos. 5, 30, 36, 73. En laboratorio vamos a hacer algo similar. Vamos a tener un matraz quitasato, vamos a ponerle una tapa y aquí vamos a conectarle esto a una manguera, el cual va a estar conectado a un manómetro de mercurio. Entonces, cuando nosotros este tasato está lleno de aire, calentamos, inicialmente partimos a 20. Cuando partimos a 20, estos dos niveles son los mismos. Ya les voy a explicar cómo se sacan esos niveles. Caliento, y después de calentar, hay diferencia de alturas.
calentamos a 25 grados y cuando calentamos a 25 grados, aquí va a ver, esto va a bajar un poquito, este va a subir un poquito, vamos a llevar a un volumen inicial que había y vamos a leer esa diferencia, que son los 12 milímetros. Otra vez calentamos y a 30 grados, esta diferencia va a ser cada vez mayor, ya va a ser 18, 25, 30, etc. Hasta completar esa tabla. Reitero, esto les voy a explicar en el laboratorio. Muy bien. Una vez que tenemos esos datos, después de la experiencia, con estos datos de una collita experimental, tenemos aquí temperatura y delta H medido en milímetros de mercurio. Y el ejercicio dice, la presión atmosférica es de 730 milímetros de mercurio. Estos 730 es después de que ya se ha igualado. ¿Listo? Ya les voy a explicar allá cómo se iguala para llegar a estos 730. Ahora pide calcular el coeficiente térmico de presión. Beta sub P es la incógnita. Y también me pide la presión para una temperatura de 150 grados Fahrenheit. La ecuación que vamos a utilizar es P igual a P sub 0 más beta sub P por P sub 0 P. En esta ecuación la presión se expresa en atmósferas y la temperatura en grados Kelvin. Por lo tanto, aquí necesito tener la temperatura en Kelvin. 20 más 273, 293.15. 25 serán 298.15, etc. Hasta llegar a 50, que son 223.15. 323. Ustedes van a llenar esta tabla. Y luego van a tener una tabla donde van a tener ustedes la presión, voy a ponerla aquí con otro color, la presión en milímetros de mercurio. ¿Cómo se halla esta presión? P va a ser igual a 730 más delta H. La primera, ¿cuánto es? 730 más 0 será entonces 730. La siguiente será 730 más 12, 742. Y así completan hasta llegar al final, que sería 730 más 73, esto es 803. Ustedes van a completar esto. Una vez que hayamos completado esta columna con milímetros de mercurio, ahora esta presión transformamos en atmósferas. Quiere decir 730 dividido entre 760 será 0.96, 1 para trabajar con 3 decimales. El siguiente será 0.976. El último será 1.056. Bueno, entonces trabajen. Completen esta tabla. Yo les voy a preguntar a alguno de ustedes, ¿cuánto es para tal valor? Disculpe, ingeniero, presión atmosférica, ¿con qué dividimos? Transformamos. Si yo tengo
El primero, si yo tengo 730 milímetros de mercurio, llevo atmósferas. Una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. En otras palabras, ¿qué estoy haciendo? Dividir 730 entre 760. Muchas gracias.
¿Esto qué tienen que hacer? Entran a su calculadora, al programa de regresión lineal, y la temperatura está en el eje horizontal, entonces esto es X. La presión está en el eje vertical, la presión esto es Y. Por lo tanto, alimenten su calculadora con estas dos tablas, X y Y. Dependiendo de su calculadora, ustedes se alimentan por pares o alimentan primero una columna y luego otra columna. Eso depende de su calculadora. Vamos alimentando. Y me dictan cuánto sale A, cuánto sale B y cuánto sale R. En R me sale 0.928. Muy bien, ya tenemos un R, 0.928. ¿Qué me está diciendo este valor de R? 0,9, está muy cerca de una línea recta. En un 92% los puntos que tenemos en el gráfico están sobre la línea recta. Entonces, vamos bien. Me dicta A, por favor. 0,187. 1,87. Si alguien tiene otro valor, me dicta, ¿listo? Yo tengo 0.191. Yo tengo acá 193, pero bueno, vamos a ponerle 190 y... Yo tengo otro, es 0,193. Ya, perfecto. Vamos ahí entonces. 0.193. Ya. El valor de B. A mí me salió 2,61 por 10 a la menos 3. A mí me sale 0,003. Bueno, eso está muy redondeado. Vamos a trabajar con 2.61 por 10 a la menos 3. Tengan cuidado con su calculadora, mejor trabajen por lo menos con unos 10 dígitos. Porque si trabajan con 3 solamente, en su calculadora les va a redondear mucho. Por ejemplo, ese 0.003 está cerca a esto, pero no tanto como 0.026. ¿Listo? Eso para que ustedes puedan trabajar con tranquilidad. Muy bien. Una vez que hemos alimentado los datos, hemos preguntado A, B y R, ahora tenemos que interpretar. La ecuación es esta. P es igual a P sub 0 más beta sub P por P sub 0 T. Esa es la ecuación que plantean Charles y Gay-Lussac. La ecuación que hemos hallado en la calculadora tiene esta forma. Y igual a más BX. Por lo tanto, esto quiere decir que A es P sub 0 y B es P sub 0, beta sub P por P sub 0. Por lo tanto, aquí escribo y digo, el valor de P sub 0 es A, y esto es 0.193. Quiere decir que P sub 0 es 0.193. ¿Medido en qué? En atmósferas. Ahora, beta sub P por P sub 0, en mi interpretación es B. Y esto es 2.61 por 10 a la menos 3. De aquí despejo beta sub P. Y beta sub P ha de ser igual 2.61 por 10 a la menos 3 entre P sub 0. Entonces beta sub P será, pero P sub 0, bueno, aquí 2.61 por 10 a la menos 3 entre 0.193. ¿Cuánto sale P sub 0?
perdón, beta sub p, haciendo ese cociente. 2.61 exponencial negativo 3 dividido en 3.193. A mí me sale 0.0135. Eso sale, doctor. Sí, eso sale. Muy bien, entonces hemos logrado calcular beta sub p. Y en el laboratorio lo que vamos a hacer es, ahora vamos entramos a internet y buscamos el coeficiente de expansión térmica del aire. Y les va a salir un valor más o menos similar a este. Y con eso calculan un porcentaje de error. Ahora, la segunda parte, esto ya lo van a hacer ustedes en casa. ¿Cuál es el valor de la presión a la temperatura de 150? ¿Qué van a hacer? Primero esta temperatura de 150 lo transforman a grados Celsius. Luego lo llevan a grados Kelvin. Y con esos grados Kelvin entran a la calculadora, porque este es X, y preguntan y es sombrerito. Y van a tener el valor de la presión para esa temperatura de 150 grados Fahrenheit. Eso lo terminan en casa. Y por hoy quedamos aquí. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Podría volver a explicar lo que tenemos que hacer, por favor? La temperatura de 150 grados Fahrenheit lo transforman a grados Celsius. Esos grados Celsius los llevan a grados Kelvin. ¿Dónde está la transformación de Fahrenheit a Celsius? En su guía. En conversiones. Ahí incluso está directamente a grados Kelvin. Ahí está directamente. Reemplazan grado Fahrenheit, le suman 460, multiplican por 5, entre 9, ahí está el valor. Ya tienen en Kelvin, una vez entrado en Kelvin, entonces van a tener ustedes, van y buscan, y es sombrerito. En otras palabras, están haciendo una extrapolación, porque la temperatura, eso les sale más o menos 65 grados, que está fuera aquí. Ustedes están haciendo entonces una extrapolación para 65 grados Celsius. 65 es el valor que les dé, ¿no? Esto es aproximado. Eso es lo que tienen que hacer. Ya, Licen, gracias. ¿Alguna otra consulta? Pues aquí ya saben, las clases van a ser así. El que no trabaja no tiene nota. Y el que no trabaja no aprende. Los que faltan recoger sus guías, los espero el día miércoles, por